Bienvenidos esta noche una vez más. Hola, hola. Se nos dañó los audífonos y bueno, estamos compartiendo uno. Sí, bueno, no le vamos a mentir, tenemos un presupuesto. Si El nos quieren presupuesto se patrocinar, acabó. bienvenidos. El presupuesto se acabó en franelas de hombres besándose. Así como Apretadito. apretadito, Apretadito. apretadito. Y bueno, para entrar en materia, Sí. arroba Madancurvas. Se me hace publicidad. Yo creo que quiere que le pague. No, págame. Gracias por seguir aquí, gracias por todos los mensajes de cariño, las interacciones, las preguntas. Las preguntas. Dijimos Chamo. dijimos que el tema era súper amplio, que íbamos a tener que, podemos sacar un podcast único y exclusivamente para hablar sobre el body positivity y el body shame. Y te Así aseguro es. que saldrían como 10 capítulos, porque Así es un es. tema Es un tema extenso. inmenso. Pica y se extiende. Mm. Y entre otras cosas, hoy pues vamos a tener a nuestra psiquiatra Hoy sí. directamente desde Ecuador. Ecuador. Yo iba a decir Chile otra vez. Coño, Ecuador. Marico, Chile. Lo puse a hacer una planilla ese tipo. Ecuador es el ombligo del mundo. Ecuador es el ombligo del mundo. Ay, verdad. El plano ecuatorial. Ay. Ajá, Ah, claro. El plano mío del medio. El plano medio. Entonces, bueno, vamos a hablar con la psiquiatra. Vamos a consultar también, aprovechar la consulta gratis. Que no Y escuché. a ver qué clase de locos somos. Y no, mentira, aclarar por qué nos da tanta vergüenza, por qué a veces, no sé, sentimos que lo que somos no es suficiente, no es, Sí. no es bueno, no es bueno lo que somos, no representamos un valor que nosotros mismos no nos estamos dando. No sé si eso tiene sentido, pero Sí. bueno, para si eso no mucho más. Y si no tiene sentido, ella le va a dar un sentido. Ella nos va a dar sentido. Seguro. Déjame inmediatamente ya tratar de Hacer contacto. los contactos chicos. Ya va. ¿Cómo? Ahí está. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Hola. Ecuatorial. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo Voltea estás? Voltea la ¿Cómo cámara. estás, Leo? Hola, hola. La tengo volteadita. No. ¿Sí? Te ves Te ves horizontal. vertical. Vertical. Horizontal. A Tienes ver. que. No. Otra vez, no sé. Pero así es que la he tenido. Mira, así es ahora sí. vertical. Así, así déjala es así. horizontal. Así, ahí. Ahí. Es que como que le da Muy también bien. un toque. Bueno, señores, estamos en vivo cuando son las 23:09 aquí en Dublín, Irlanda. Estas cosas pasan en shows en vivo, ¿ok? Pero primero que todo, Bienvenida. ¿Cómo están? Qué sabroso tener a alguien Bienvenida. así. Me yo encanta. estoy sumamente feliz porque aparte, bueno, con María Daniela y ahora invitando aquí a Dubi, a Dubrasca, a Bella Suárez, tiene tantos nombres, yo te los puedo decir todos, te los digo. Ella tiene Sí. 7 nombres. 7 nombres. Bella Dubrasca, José de la Font, Suárez, Dávila. Dale. 6. 6, bueno, imagínate. Bueno, ¿Cómo me sé esos nombres? Algo Porque, bueno, peculiar. tenemos historia, ya te la contaré. venimos Bueno. de Simón José Antonio, de la Santísima Trinidad, o sea, Bueno, pero para nosotros es una vaina normal. Pero nuestra psiquiatra de cabecera, Sí. ella es nuestra psiquiatra de cabecera. Ella honor. vive ahorita en Ecuador, pero ya vamos para allá. Porque primero vamos a dar como una especie de... Le voy a dar la introducción. La introducción, me he preparado para esta introducción, ya va. Hola, mi nombre es Leonardo, soy el equipo número 3 y vengo a hablarles de... No, mentira. Leo siempre hizo las introducciones en su colegio. ¿Es verdad? Todas. Confírmalo. Cierto. Es cierto. Yo llegué a Y esa habla conclusión. tanto. Qué Yo llegué a esa feo. conclusión porque siempre Qué quiere feo. introducir a la gente. Mira, ay, esta persona está, y entonces la biografía. Sí, te echa todo el cuento. Échate el cuento. Exacto. Bueno, y entonces, ya va, déjame un momento. Bueno, Dubrasca, Bella, es que para mí yo le digo a ella Dubrasca, pero bueno. Bella, estudiamos juntos en el Liceo Julio Morales Lara,
en el Limón, Maracay, por allá por Hace el 20 90, años. por el 90, por el 90 y Saludos a la gente de sonti. Alemán. Bellísimo, nuestra época fue muy bonita, no había tanto malandro, ni tanto Ay, chavismo. sí, Guácala. era bello. Y entonces luego de eso nos fuimos a estudiar a la UNER en San Juan de los Morros. Ella se convirtió en médico cirujano, ¿ya? Y yo me Así convertí en es. odontólogo. Y ahora mírame aquí. Y eran podcastero. Ahora es que soy un comunicador social frustrado. Pero bueno, luego de eso creo que te fuiste a la ULA, ¿no? A los Andes. A hacer Sí, me fui psiquiatría. a la Pero bueno, Universidad de los voy a Andes. dejarte a ti mejor que nos digas, porque María Daniela no Ya, sabe. Yo no gracias. sé. Cuéntale. Ya, bueno, luego de estudiar medicina, me egresé como médico cirujano, me fui a la ULA, a la Universidad de los Andes en Mérida, Estado Mérida, y allí me formé como especialista en psiquiatría. Bien, eso fue como en el 2010 y ya en el 2013 egresé. Estuve unos años en Maracay ejerciendo como psiquiatra en el Instituto Venezolano de Seguridad Social de San José. Ujú. Y luego, bueno, por toda la crisis país, me tocó migrar como muchos de nosotros y ahora estoy viviendo en Quito, Ecuador. Ujú. ¿Qué tal Quito? ¿Cómo te trata? Rico, lindo, lindísimo. Lo que más amo es el clima, es un clima perfecto, nunca hace calor y nunca Ujú. hace demasiado frío tampoco. Qué Entonces es un maravilla. clima muy rico, todo el año. Qué bueno. Sabroso. Sí, está en el medio del planeta. El ombligo del mundo, El ¿qué ombligo dijiste? del mundo. Aquí, justo en la mitad. Aquí Justo en la mitad. trabajo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y trabajo también en mi consulta privada, ¿no? Que eso nunca lo he dejado. Qué bien, qué maravilloso que le vaya bien a la gente afuera. Sí, Me bueno, encanta que todos Sí, a mí triunfamos. también me encanta. después del éxodo, Éxodo. esperando Así algún es. día, yo no sé si volver a casa, pero esperando algún día volver a que nuestra casa sea lo que fue. Sí, De verdad que Así es. todos dejamos una parte de nuestro corazón allá. sí, cómo no. Allá que no es en un lugar, sino que como que dejamos En un algo recuerdo, y en bueno. una cosa. Pero bueno, Exacto. muchísimas preguntas de nuestros amigos, de la gente que nos contactó, de los seguidores. Nosotros mismos tenemos muchísimas preguntas, Bella. Wow, este Perfecto. tema, wow, Body wow. positivity. Le decía a Leo, antes de que entraras a la sala de chat, que pudiéramos hacer un podcast dedicado única y exclusivamente a esos dos términos, body shame y body positivity. Porque es que Así hay es. tantas corrientes, se ha diversificado tanto, hay tanta gente dentro y tanta gente fuera, tanta gente que quiere opinar, tanta gente que quiere saber, tanta gente que no se halla, que es interminable. Pero bueno, trataremos de resumirlo un poquito en dos. Hicimos un capítulo previo en donde más o menos te contamos, que ya sé que lo vistes. Sí, Hablamos un poquito de experiencias personales, la historia un poco de muy cómo se origina bien. el movimiento, no sé qué y tal, pero ahora queremos entrar a la parte más científica, la parte más del aspecto más psicológico y psiquiátrico, Médico, médico psiquiátrico. del asunto, porque sí es verdad que tiene un componente importantísimo, creo yo, relacionado pues con la psiquis de cada persona. Y bueno, por Así eso estás es. tú aquí con nosotros. Sí, pero Bienvenida. bienvenida, Durasca. Los micrófonos Gracias. son tuyos, Dubi, pero es que yo estoy Dubi, No Bella. importa para Ni ti. pena, es que que Gracias. sabe, sabe. Claro. Bien. Bueno, chicos, quiero primero agradecerles. Esta escogencia del tema estuvo fabulosa, me encantó, tomando en consideración que hay muchas personas que tienen años padeciendo de esta situación sin saber que tiene un nombre y sin saber además que se puede controlar, ¿no? Sí, señor. Yo me voy a Pero, enfocar ujú, básicamente en el body shame porque es lo patológico, ¿no? O Ok, sea, digamos sí. que es lo que representa la ruptura, ¿sí? De la autoestima, del amor propio, exacto, ¿sí? De cómo nos vemos. te iba a decir eso, o sea, muchos sabemos o muchos tenemos una idea de lo que es el autoestima, pero, ¿sabes? Cuéntame, ¿qué pasa cuando eso, se rompe la autoestima? ¿Qué le pasa a la persona? ¿Por qué? ¿Es desde la casa, es desde la calle, es desde la social media, las redes sociales?
¿quién te fractura? ¿Quién te fracturas tú mismo? O sea, ¿cuál es la experiencia ¿Cuál es el factor? exacto, ¿cuál es no sé cómo se dice, Sí, el gatillo? Sería algo Sí, así, sí. el trigger. claro. Yo sabía que Sí. lo estabas Sí, yo pensando en estaba inglés, pensando en huevón. inglés. Te odio. Bien. Ok. No, ya no sabe de castellano, ¿eh? No, se le olvidó. Bien, Se le Qué olvidó. ridículo. sí. Bueno, fíjate, What the la fuck. autoestima está o tiene que ver, ¿no? En cómo nosotros nos sentimos con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué emociones nos disparan pensar en nosotros mismos, ¿sí? Yo me amo, yo no me quiero, si me quiero, me acepto o no me acepto. Ujú. Cuando nosotros hablamos de una autoestima baja o de la ruptura de la autoestima, nos estamos refiriendo básicamente a una manera de renegar de nosotros mismos, una manera de rechazarnos. Bien, es Ujú. decir, yo no valgo, yo no soy, yo no pertenezco, ¿ok? Entonces, a la pregunta de qué es lo que causa que mi autoestima sea muy baja, sea Ajá. deficiente, ¿sí? El primer factor, por supuesto, es el propio, ¿no? Es Sí. decir, yo no puedo dar algo que yo no me doy a mí misma, yo no le puedo dar Wow. al otro algo que yo me doy a mí misma. Entonces, el amor propio empieza adentro y que luego, fíjate, si no está lo suficientemente estructurado, los factores exógenos van a hacer que esto se rompa. Por ejemplo, sí, yo desde pequeña pienso que soy bonita, pero un día mi madre me dijo que era gorda y Ajá, fea. O cambia esa forma de ser porque caes mal. O ajá. esos mensajes que vienen de la familia, de la madre, de esos parientes significativos. Claro. ¿Sí? Ya. Y luego viene la sociedad, que no es menos cruel, Que ¿no? no es menos cruel, La sociedad te especialmente los dice niños totalmente. o los Entonces, la adolescentes, sociedad te sí. dice, y en la adolescencia, que es una etapa donde nosotros tenemos tantos cambios físicos, Sí. tantos cambios conductuales, es una etapa sumamente difícil. Entonces, que si no tenemos un buen contexto, un contexto protector, y además tenemos una estructura propia muy débil, entonces voy a Claro. tener estos padecimientos de autoestima muy baja. Como adulto, como ¿Eh? joven adulto o como... hay Tal una cual. cronología, de que esto se pueda manifestar o no, a lo mejor cuando estás más viejo, a lo mejor cuando estás más, no sé, Sí. o es Fíjate, simplemente... nosotros estructuramos, Leo, la personalidad hasta los 23 años, 24. Exacto. Entonces, fíjate, si yo comienzo a estructurar mi personalidad desde pequeña y entro a la adolescencia y todavía estoy estructurando, descubriendo quién soy, qué me define, Ujú. qué pienso de mí, qué pienso de los demás, eso es algo que se extiende hasta los 24 años, donde consideramos que ya tú tienes una estructura de personalidad y eres adulto, Mm. ¿sí? Okay. A partir de ese momento, todo lo que tú estructuraste previamente es lo que te va a definir en la adultez. ¿Me entiendes? Ay, No perfecto. significa que no van a haber cambios. Nosotros somos seres Modificaciones, sí, cambiantes. sí. Claro. Pero nuestra base, lo que nos define quiénes somos, se estructura durante la primera y segunda infancia, durante la adolescencia y la adultez temprana. Eso. Exactamente. Entonces ahí podríamos decir que allí es donde empieza como a crearse esos complejos, la vergüenza a ciertos aspectos físicos de tu apariencia y lo vas alimentando, supongo, conforme te vayas desenvolviendo socialmente, culturalmente. Hay culturas, por ejemplo, en donde, bueno, ciertas características o rasgos físicos son incluso aceptados y bien vistos. Un atributo, Sí, exacto. exacto. Hay culturas Claro, africanas en donde mientras más gordo, más bello eres, por ejemplo, claro. que no pasan nosotros. Entonces yo obviamente asumo que con todo esto que nos has contado ahora, pues ahí es cuando empieza la vergüenza por ciertos aspectos o características que tengamos que... En ese orden, exacto, en ese orden de vergüenza, ¿qué sería la vergüenza? ¿Qué es lo que sería vergüenza para ella, para mí, para ti? Es diferente para todos. La vergüenza corporal, Ya, que más o menos, exacto. ¿qué sería Fíjate, sentir vergüenza? sí, fíjate. La vergüenza corporal se refiere a que una parte de tu cuerpo o la totalidad de él no te gusta, Ujú. ¿sí? Es decir, lo rechazas, crees que es defectuoso,
Y en consecuencia vas a sentirte que no eres merecedor de amor ni de pertenencia. ¿Sí? Desde el punto de vista, amor. simplemente, desde el punto de vista psicológico, la vergüenza es un sentimiento profundamente doloroso a la experiencia de creer que soy defectuoso. ¿Sí? Entonces, es una cosa muy maluca que daña la psique de la persona y que está en una lucha constante de negarlo. Porque a quién de nosotros nos gusta decirle a la gente, no, yo me avergüenzo de mi estatura, yo me avergüenzo de mi peso. Todo el mundo intenta ocultarlo. Sí. Pero sería de bueno manera decirlo. O sea, si tú quieres, por lo menos claro. siento vergüenza de que soy chiquito, por ejemplo, yo. Bajito. Yo no siento Claro. vergüenza, pero es un decir, o sea... Claro. Algo con lo que te sientes cómodo. Fíjate, en la medida que tú te expongas más, ¿sí?, a lo que no te gusta, en la medida que tú lo hagas más consciente, vas a poderlo afrontar de una mejor manera. Es decir, nosotros nunca vamos a poder cambiar algo que no aceptamos que ocurre. Claro. ¿Bien? Okay. Bien. Claro, wow. Entonces, fíjense, ¿sí? La vergüenza, en otros términos, implicaría ser visto de una manera que no quiero ser visto. Es mostrar algo de mí que yo no quiero que nadie vea. Claro. ¿Okay? Entonces, es una cosa muy importante desde el punto de vista psicológico, ¿no? Ahora, yo consumo muchísimo información y mucho material sobre el body positivity, porque obviamente es la corriente que estoy estudiando, que estoy siguiendo, que en cierta forma me he sentido identificada de alguna forma. Y a veces tiendo a creer y pienso, he llegado a pensar que tiene un componente psicológico eso, el hecho de que hay muchas mujeres que más bien les gusta mostrar sus defectos. Yo lo siento como manera de rebeldía, como manera de, mira, esto es lo que hay, me importa un carajo si te parece feo a ti o no. Y a veces lo noto como un poco exagerado, como un tono, como un tono un poco más yo no lo llamaría ofensivo, pero con un tono más de agresivo que de, mira, yo me amo y este es mi cuerpo y lo amo, sino como que con una connotación más, aquí están mis 300 kilos de celulitis y estrías, trágatelos, métetelos por la cabeza. No se sé. se ve. Yo lo percibo así. Claro. Entonces digo, bueno, ¿será que yo lo percibo así por mi propia psiquis o es que realmente esa es la imagen que quiere proyectar esa foto a través de cualquier red social o un blog o lo que sea que lo esté yo viendo? Pues. Exacto. Fíjate, la percepción, ¿sí?, es muy individual. ¿Y de qué va a depender cómo yo perciba una situación determinada? De mis experiencias, ¿sí? De cuáles son mis creencias nucleares y cuáles son, digamos, mis creencias periféricas, ¿sí? Alright. Es decir, si yo creo que de repente usar un hilo dental es obsceno, fíjate, si es mi creencia, toda mujer que pase delante de mí en la playa con un hilo dental va a ser ofensivo para mí. Pero no es en sí la intención de esa persona de ofender, sino es dependiendo de mis conceptos, de mis preceptos. Y ahí es donde está la importancia de no generar o no crear o no vivir con prejuicios. ¿Sí? Wow. Normalmente la gente, sí, fíjense, normalmente la gente no hace las cosas para ofenderte. Normalmente. La gente hace cosas. Y esas cosas, ¿te ofenden o no te ofenden? ¿Te agradan o no te agradan? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Que eso uno tiene prejuicio. Entonces, esa visión, exacto. Entonces, esa visión, Dani, es muy personal de ti. Entonces, probablemente la gente no haga cosas para hacerte sentir algo, sino que hace cosas y tú ves qué es lo que tú sientes. ¿Ok? No, esto se me abrió la cabeza en dos. Sí. Claro, porque entonces tú dices, ay, pero este sí es, ¿sabes? Tú o que exhibicionista, ¿para qué coño? Pero el problema no es la gente, el problema eres tú que no, o sea, para que veas tú. Analízate, valórate. Fíjense, muchachos, lo que es normal para ti y para ti, Dani, no es normal quizás para mí. ¿Me entiendes? Entonces, todo tiene un contexto y cada situación hay que individualizarla en el contexto en el que se desarrolla. Exactamente. En cuanto al body shame, entonces, por lo menos las personas que, como tú, no sé, dijiste ahorita, que si tu mamá viene y
te dice, verga, que estás gordo, que te deja de comer, qué tal. Entonces ella es la que te está ya creando El Tal complejo. el cual, complejo, claro. tal cual. Yo por lo Fíjate, en el menos... caso del, ajá, No, continúa, dime. continúa. Ya. En el caso de este tema de la vergüenza corporal, estudiando las causas, ¿no? Podemos ver que es transgeneracional. ¿Qué significa esto? Pasa Ujú. generación en Sí, de generación. generación. Es una vergüenza que se ocultó años tras años, lo tenía tu abuela, tu tatarabuela, tu Ujú. mamá, tu tata, y eso tú también lo heredas. ¿Por qué? Porque eso es algo que nunca se afrontó. Es algo que Ujú. definitivamente se ocultó y cuando tú creces, o mejor dicho, en los primeros años de tu vida, quien te cría, quien te enseña, todo, si vive bajo la influencia de la vergüenza, tú vas a también a crecer y a desarrollar vergüenza. ¿Ok? Exacto. Te iba a preguntar eso, si era hereditario. ¿Qué tan cierto es que algo como la vergüenza pueda transferírselo yo a mis hijos o mis padres hayan influenciado en la forma en que mi vergüenza o de la forma en que yo me siento con mi cuerpo? Bueno, ya lo acabas de decir, o sea, son cosas que, Así que, es. que han pasado Sí, antes es trans total. que ni siquiera yo existía Y y la me... historia se repite, la Claro. Claro. historia se repite. Mira, es imposible que alguien, ¿sí? que te crió a ti, te enseñe a amarte si ella misma no se No ama. se ama. Claro, Así mismo, absolutamente. ¿entiendes? Entonces, sí, una de las primeras Uy, causas, por supuesto, es el transgeneracional. esto es muy Y, fuerte. y entre otras causas, fíjense, ¿verdad? Que no es menos importante, Claro. es esta cosa de la sociedad de imponernos, ¿no? De imponernos el tipo de conductas, tipo de patrones, cómo debemos hablar, qué debemos ¿Cómo usar, cuál vestirte? es el peso ideal, Ajá. cómo me debo maquillar, cómo es el cabello perfecto. Entonces, estos bloggers, estos noticias, estos canales, estos Instagramers, lo que hacen es intentar imponerte Imponer. algo como normal. Entonces tú fácilmente cuando no entras dentro de estos parámetros, No. dices, Normalidad. bueno, claro, entonces yo soy anormal. Claro, Yo soy anormal, exactamente. yo no tengo la estatura, yo no tengo el peso, yo no tengo, ¿no? Ay, Y Ahí está Fro. Pepito. Ahí está Fro. Hola, Fro. sí, mi perrito, Él quiere participar ya, Su también. opinión también vale. Él quiere participar. No le impongas. sí. Bella, no No, le no, no, yo lo impongas. dejo ser, yo lo dejo ser. Me encanta. Sí. Escucho. Bueno, entonces no es menos importante la influencia ahorita de las redes sociales, de la sociedad, de los medios de comunicación, que te imponen constantemente parámetros donde es muy difícil Llegar. escalar, o sea, es casi Escalar. inalcanzable, claro. Sí, Entonces, claro. obviamente ese es el segundo factor importante en este tema. Bueno, exactamente. Por eso es precisamente que nosotros queríamos diversificar un poco el hecho en sí de, no es encasillar otra vez, no es salir, porque entonces la gente del body positivity, o sea, los mismos abanderados del body positivity, entonces también se han encargado de hacer del movimiento una casilla. Entonces ahora es la Tal casilla de cual, la gente con sobrepeso o la casilla de la gente que se cansó de ir al gimnasio, se cansó de intentar hacer planes alimenticios y no lo logró, entonces somos body positivity. Y yo quiero romper con eso de una forma u otra porque yo no, yo traté de salir de un estereotipo en el que no todos podemos encajar. No me quiero meter en otro que me resulte exactamente igual O peor. o peor. O peor. O peor, porque estamos hablando que también tiene un factor salud importante. Entonces, yo que, como te dije, yo que consumo tanto contenido sobre el tema, me doy cuenta que tanto, por lo menos en inglés y en español, que son los que leo y de los que me nutro de alguna forma, me doy cuenta que esa es, o ámate, 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 entonces te meten ese chip en la cabeza como que es que tú te puedes pasar un switch un día y decir, ay, bueno, ya no voy a dejar de avergonzarme de mi cuerpo, no voy a dejar de odiar ciertas características, me voy a amar a partir de hoy. Y no te cuentan que es un trabajo que se hace con el tiempo, que es una cosa que no nace de la noche a la mañana, que no crece de las matas, que no llueve como el agua del cielo. O sea, es una cuestión tal cual. y que sí, y que aún así, cuando logras ese estado de aceptación personal, van a haber días en el que te vas a parar y vas a decir, no,
o sea, no estoy bien, me siento mal, estoy horrible, estoy gorda, me quiero hacer 4 lipos y me voy a parar las tetas mañana porque no puedo más con esto. O sea, eso existe, eso pasa. Es una realidad. Así es. Fíjate, Dani, ¿sí? Por más que nosotros intentemos cambiar el pensamiento, ¿sí? Todo lleva su proceso. Entonces no es tan sencillo como amanecer un día, ponerme un short y mostrar mi celulitis, por ejemplo. O verme en el espejo y decir que bella soy. No. En todo proceso hay momentos malos que la gente lo ve como retroceso, pero que no es un retroceso, es parte del proceso. Sí, ¿sí? Entonces, cada una de las personas debe comprometerse con el proceso de cambio y adentrarse en este proceso para poder conseguir un cambio verdadero, fíjate, un cambio verdadero y sostenible en el tiempo. Es un cambio total. Wow, ¿sí? Entonces, fíjate lo que tú dices, cambiarse de un extremo, ¿sí? Del body shame a el body positivity, o sea, no es tan sencillo como lo puedes decir, claro. como lo podemos decir, o sea, ámate, sí, ámate, tu cuerpo tiene imperfecciones, sí, está bien, yo también lo pienso, pero yo no quiero asumir las imperfecciones de mi cuerpo. Entonces, es un proceso de cambio, ¿sí? Y la idea es que en el proceso tú no te metas a otra corriente que sea rígida. Exactamente. De hecho, no tienes que pertenecer a otra corriente, ¿sí? Exactamente. Te pueden gustar las ideas, pero no te metas en eso porque como toda corriente vas a ver sus dificultades. Yo lo conversaba con Leo y lo converso siempre con muchos amigos que siempre cada vez que pongo un post en mi Instagram o estoy en una conversación en una cena con amigos, siempre sale el mismo tema, como bueno, tú como body positivity y tal, o sea, tú vas a aplaudir a la gente que con sobrepeso y que su vida y su salud está en riesgo, no sé qué y tal, y yo le digo, mira, pero es que yo no puedo volverme inflexible a una corriente, porque yo hasta para la religión y para la política, yo jamás he sido, ¿sabes? Extremista, fanática, sí, que es así y no hay para dónde coger. O sea, yo simplemente, yo leo, yo voy recibiendo información y adopto la que mejor me parezca de cada corriente y armo mi mía propia, porque es que lo que a mí me acomode no te va a acomodar a ti, no va a acomodar al otro. O sea, cada quien tiene una historia personal con su cuerpo, con su forma de vida. Y yo siento que hay como extractos de cada cosa que te van a acomodar y que te van a hacer sentir mejor, no simplemente un solo encasillamiento en una sola cosa y tiene que hacer eso y no hay para dónde mirar. O sea, estamos en el siglo XXI. Pero, Dani, fíjate, una intervención súper importante, ¿sí? Para además evitar confundir a los usuarios, ¿sí? El cuerpo positivo no significa que tú estás aplaudiendo la obesidad mórbida. Gracias. Que tú estás aplaudiendo la diabetes. El diabético, el hipertenso. ¿Entiendes? Que tú estás, no sé, apoyando ciertas cosas que no están bien. El blanqueo de la obesidad. El cuerpo positivo es, exacto, ¿verdad que no? Fíjate, el cuerpo positivo significa que yo entiendo y asumo que tengo imperfecciones, pero está bien. ¿sí? Claro. Es entender que nosotros, o sea, parte desde el hecho de que somos absolutamente todos seres imperfectos. Claro. Y totalmente. Que no tener 90, 60, 90 significa que yo no puedo ser feliz, que estás defectuoso. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate, ¿sí? Es elemental no confundir los términos. Todos sabemos que la obesidad mórbida es gravísima. Claro. Todos sabemos que si eres diabético y eres además obeso, oye, o sea, no te espera nada bueno. Todos sabemos que es saludable hacer ejercicio físico. Todos sabemos que es saludable una alimentación balanceada. La cosa es que, ¿sí? Si yo no entro en un parámetro rígido de algo, de un aspecto de mi forma de ser, de mi religión, de mi manera de vestir, exacto. Eso no tiene por qué hacerme infeliz. Claro. Exacto. Entonces diríamos que, porque también es, ¿cómo sería ese proceso, ese camino para llegar a aceptar o a la aceptación? Ok, yo soy gordo, no joda, y me voy a poner una dieta, pero entonces no sé, ¿qué me hace aceptarme a mí? ¿Cómo sería la aceptación? No sé, algo como que... ¿Cómo empezar el proceso? ¿Cómo empezar? No, el proceso
es largo. Pero ¿cómo me estoy Largo. estoy dando cuenta que lo Sí, que es tú me largo. acabas de decir, o sea, tú no es que empezaste un día y eres, ay, body shame, porque yo no quería, ay, qué asco, soy gordo. Y después, ay, no, ahora soy body positivity, qué rico, mira, sí soy gordo. No, Tal o cual. sea, es como que, cómo llegar a a la aceptación. Sí, ¿Cómo? fíjate, en una terapia, digamos, formal, ¿sí? Ujú, Dependiendo de la corriente de cada profesional, yo, por ejemplo, soy terapista cognitivo-conductual, ujú. entonces me baso desde la perspectiva de la terapia de aceptación y de compromiso. Sin embargo, para efectos de este podcast, sí, yo les voy a dar algunos tips que Ay, son sencillos, pero Agarra son lápiz y papel. elementales en el cambio. Ajá. Bien, lápiz y Apunta. papel, muy lápiz y bien, papel, bien, sí, aquí bien. está. Fíjate, lo primero que tenemos que hacer es un poco de lo que hablamos hace unos minutos, ¿no? Es decir, no negar el problema, al Ok, contrario, hacerlo consciente, ¿sí? asumir, ¿Qué significa asumir. esto? Yo hago una lista, ¿sí? De cuáles partes de mi cuerpo me avergüenzan, qué situaciones lo disparan y qué situaciones lo mantienen. Es decir, si yo tengo 20 años sufriendo porque no me gusta mi tamaño, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para mantener 20 años esta inconformidad? Wow, ya. ¿Sí? ¿Qué factores lo disparan? Ah, no, mira, yo estoy en mi casa y yo me siento feliz. Pero cuando yo voy a una reunión social, cuando yo voy a un concierto, cuando yo voy al trabajo, eso me dispara la vergüenza inmediatamente, ¿sí? O sea, lo primero es hacerlo consciente, Ujú. ¿sí? Vale, Eso. vale, Cuando tú wow. tienes la conciencia plena de tu problema, lo puedes controlar, créeme, lo vas a poder controlar, ¿sí? Entonces cortamos con esa cosa transgeneracional que me mantiene toda la vida lidiando con problemas que no son míos, sino que son de mis familiares, pero que yo tampoco Es, asumo, ¿sí? Claro. Muy bien. en- Entonces, tome lista. Lo Ajá. segundo importante, lo número, segundo punto número importante, 2. punto número 2. Bien, Ujú, hay que crear relaciones basadas en la aceptación, ¿sí? ujú. Que nos permitan una ayuda mutua. Es decir, si yo me relaciono con personas que todo el día están autocriticándose y que además me critican a mí también, no me Wow. aceptan, eso, yo tengo que alejarme de eso, Total, ¿ok? total. Tengo Wow. que establecer relaciones de ayuda mutua. Eso Saludables. hace sentir Positivas. muy bien, saludables, Saludables. positivas. Exactamente. Bien. Lo tercero, importantísimo, es todos Ajá. los días, aunque suene tonto, abraza tu cuerpo. Abraza Abraza tu tu cuerpo. cuerpo, Esa frase me encanta. respétalo. Me Eso es encanta, maravilloso. me encanta esa frase. Abrázalo con amor, con cariño. ¿Sí? Nosotros, Date todos los días nosotros hablamos mensajes positivos. en el otro capítulo, El capítulo anterior. exacto, Ujú. de cuando tú te ves al espejo, entonces, ¿qué no ves? ¿Qué ves? Porque muchas veces es, ay, estás gordo, estás esto, estás otro. Pero hablamos de Hay ¿qué es cosas lo que que no no ves. ves? Porque eso también entonces va de ahí. Yo voy a agregar a tu, que, bueno, no sé si a lo mejor lo vaya a agregar después, pero fue porque a mí esto me funcionó muchísimo. Yo siempre he pensado que ir a terapia es como ir a la peluquería, o sea, lo necesitas. Es parte Muy bien. de tu, de tu ser, de tu bienestar. No solo lo físico importa, o sea, tú tienes que también limpiar tu mente, ir a hacerle la tonería en pintura a esos Así pensamientos. es. Ajá. Entonces, recuerdo que una vez en ese momento en la terapia, eso fue hace mucho tiempo, estaba creo que adolescente todavía, no había entrado a la universidad, nos pusieron a unas chicas, porque a veces lo hacíamos en un taller, tipo taller, a escribir en un papel. Tú tenías que escribir lo que no te gustaba de ti, tus defectos, lo que te hacía sentir incómoda físicamente. Y tu Bien. compañera iba a escribir lo que le llamaba mucho la atención de tu físico, o sea, lo que más le atraía, o sea, que tiene el cabello muy bonito, los ojos muy lindos, qué sé yo, cualquier. Y casi siempre las cosas que a las personas le llamaban mucho más la atención y le parecía que era como más tu fuerte, para ti eran las que más te hacían sentir como un poco intimidado. Por lo menos en mi caso siempre fue la posadera. El culo. Siempre, yo siempre ponía el culo, no me gusta el culo. Y Claro. la gente lo primero que decía, wow, ¿cómo haces? O sea, wow. Y yo, ah, Claro que sí. que no. Eso es importante, el reflejo, ¿verdad? ¿Qué ven los El demás de nosotros? reflejo. ¿Sí? Lo que no es. Lo que no es. Ese ejercicio es un reflejo de todo aquello que los demás ven de ti que tú no ves o que tú Sí. niegas.
Por eso el dicho, la belleza está en los ojos de quien la De mira. quien la mira. Es un término sumamente subjetivo, es decir, no es verdad que existen parámetros de belleza, no es verdad que las 90, 60, 90 son preciosísimas y las otras no. No es verdad que hay un test de piel más bello que el otro. No, no es verdad. Entonces es importante, entre otras las pautas a seguir, es entender que la belleza es subjetiva. La belleza es Ok, subjetiva. póngalo allí. La belleza es subjetiva. Estoy tomando Por lo nota. tanto es importante, muy bien, por lo tanto es muy importante que no intentes pertenecer a un parámetro. A un ¿Bien? parámetro, exactamente. Eso es Yo, elemental. yo ¿Sí? siempre peleé con mi familia, pues yo de mi familia, papá, mamá, hermanos, mamá, así, yo soy la gordita de la familia. Mi hermana y mi Ok. mamá son delgadas, mi papá también es con textura bastante delgada, y yo era la gordita. Entonces siempre era, no comas más, que no sé qué, tal. Yo veía que mi hermana comía la misma cantidad de dulces, chuchería, de vaina, no sé qué, y la coña flaca, delgada, el cuerpazo, y yo decía, pero, o sea, ¿por qué yo tengo que matarme lechuga, atún y agua? Y esta hija de su madre. Entonces, claro, llegó un momento, cuando yo me acepté, porque obviamente no todo, no fue que yo nací aceptada por mí misma, Claro. es un trabajo que tú tienes que hacer contigo misma a diario, y nunca acaba, nunca termina, porque tu cuerpo cambia, te arrugas, las canas, o sea, es imposible que te estanques, tú tienes que ir cambiando en ese aspecto. Pero me acuerdo que yo siempre decía, no, bueno, yo voy a tratar de comer saludable, voy a ir al gimnasio, no sé qué. Tuve una pérdida de peso considerable. Yo pesaba 120 kilos, bajé 25 kilos, casi 26 kilos. Sigo estando gordita, sigo no estando, estoy en mi peso ideal, Claro. cualquier peso que sea mi peso ideal, no lo sé. ¿Cuál es eso? Peso ideal. Yo no sé de números, yo como me vea bien, pues ahí está. Y mi hermana y mi mamá siempre, que tú eres loca, que tú no sé qué eres, tú lo que tienes se llama dismorfia. Porque tú sigues estando gorda y no puede ser que tú te veas bien, porque lo que tú ves no es lo que los demás ven. Entonces está mal. Y yo, pero joder, ¿qué es esto? O sea, no puede ser, María. Claro. Me siento tan rica y tú me estás diciendo esto. Wow. No, no, no. Fíjate, lo mismo que les explicaba hace rato, ¿sí? La percepción de cada uno. Bien, el trastorno dismórfico corporal no tiene nada que ver con lo que te sucedía a ti, Dani, porque la cosa es que si a ella no le gusta el volumen, pero a ti sí te gusta el volumen, ¿en dónde está el trastorno? El trastorno. ¿En dónde está el trastorno? O sea, ¿por qué no Mientras mi marido podemos coma, nosotros estamos bien. vernos? Mientras esto se sirva. Exacto. Mientras haya Mientras comensales. esto está en el menú, mi Esto amor. está bien. Y ese Exacto, menú ¿ves? está calientito. Bueno, claro, pero fíjate, ¿no? Y todos los días nos topamos con eso. Claro. Es decir, tu marido puede ser que a mí no me parece atractivo, pero a ti te encanta. ¿Sí? Es Exacto. decir, Bello. Exacto, pero es que cada uno de nosotros va a tener Negrazo. gustos diferentes. Y eso no tiene nada que ver con el trastorno dismórfico corporal. Corporal. Bueno, así Bien. Seguimos Siguiendo con los, ¿cómo se llama? Los parámetros, lista, porque Ajá, me los estoy tips. aquí en mis tips. Dame los tips, ¿cuánto llevamos? Que son Llevamos media hora. 3 tips. Ok, fíjense. Un aspecto súper importante que yo recomiendo a mis pacientes y a mis usuarios es dejar de seguir a todas aquellas personas en sus redes que intenten establecer parámetros de perfección, de normalidad o de belleza. Block. Créanme, les hacen mucho daño. Les hacen Muchísimo. mucho daño. No ayuden. Vaina que Y me la da gran rechera a pregunta mí. ¿es necesario? O sea, No. ¿es vital para ti seguir a estas personas? No, no, Ok. really. No. Pero es que de cuánta gente está llena, por lo menos el Instagram, de gente que va, se opera, dermolipo, marcación abdominal, no sé qué, y te lo quieren vender como que es que yo, o sea, llevo un estilo de vida súper Saludable. fitness, saludable mis ovarios. Proyectándonos con esa falsa, con ese espejismo. Es un espejismo. Es un Tal espejismo cual. porque tú, es como que exacto, tú imagínate, tú que estás perdido, estás en un desierto y viene este loco a ponerse ahí con unos cuadros que no son de él, que es mentira. Tú sigues esa ilusión, pero Claro. exacto, es una Así ilusión. es. Por eso O yo sea, siempre intenté como ligar el tema de body positivity con cuerpos reales. Claro. O sea, Tal cual. que se entienda que body positivity no está aquí para aplaudir la dejadez en la vida de la gente,
que quiere engordar hasta matarse lentamente, porque eso es lo que es, vamos a hablar, Dubi, una vamos a ser pregunta, reales, Dubi. Ajá. pero sí con cuerpos Dime. reales. Sí, no, una pregunta. Claro. Las mujeres, hombres, ¿quién es más? No sé, ¿cuál es cómo que sería? ¿La mujer sería más afectada por estos trastornos? Susceptible. Susceptible, perdón, es que estaba buscando la palabra En inglés, en es que me inglés acordé y no en me salía inglés. en inglés. Sí, sí. Se Horrible, le estoy olvidó. pasado Se de le bruto, olvidó. chaval. Hubiésemos hecho poco en inglés, No, huevón. joda. Y en inglés me vieras, parezco, oh, hi, my name is Anjukutu. Parezco Exacto, niño. exacto. Teletubby, tú. Sería más los hombres, las mujeres. ¿Cómo sería eso? Sí, definitivamente son más las mujeres, ¿sí? Las que se afectan más por este tema de la vergüenza corporal son las mujeres, ¿sí? Estamos en un entorno donde se nos exige mucho más a las mujeres, muchísimo más, Muchísimo. ¿sí? Es decir, la mujer no sé, se enamora del hombre por su forma de ser, por sus tributos, bueno, el físico también es importante, pero digamos Por su que no cartera. tenemos por su cartera, Amor, con ¿verdad? hambre no Es dura, cierto. bebé. Mamá, las cosas como son. Ujú. Pero fíjate, la mujer está en un medio tan competitivo, que básicamente es casi imposible deslindarse de eso. Es decir, oye, Voy a hacer una dime. pregunta porque yo no sé si es que yo soy muy machista o como, yo no sé, yo medio, el heteropatriarcado del school es más o menos, Ok, más o menos mi estilo, yo no sé si era cultural, pero yo siempre he sentido que si existe esa competitividad y esa exigencia y ese tal, eso lo hemos puesto nosotros las mujeres, eso no lo ha puesto el hombre, eso ha sido nosotras mismas autoflagelándonos como Autoflagelando. Esa palabra, sí, duras que me en la cabeza me sí, suena. autoflagelándonos sí, Porque como siento gremio. O sea, yo quiero tener más tetas es que así, aquella, yo es quiero tener la darte cintura más látigo. chiquita que la otra, yo quiero tener el cabello tal, no sé qué. somos duros con nosotros mismos, Durasca. Somos muy duros. Somos muy duros con nosotros mismos, somos muy exigentes con nosotros mismos. Y yo siempre digo a los pacientes, mira, los ogros no están afuera, no son las otras personas, No, bueno. son tus pensamientos, es lo que Yo voy tú a ir piensas de ¿sabes lo que ti. voy a hacer? Voy a ir a buquear una consulta contigo, Yo porque también. yo estoy ahora peor. Maravilloso. No, y no es nada, que nos quedan como que 5 Saliste feo. minutos. ¿Cuánto nos No, queda? quisiera diste otra vez con el inglés, marico. Ay, ¿Quieres cállate. dar como una pequeña Conclusión. conclusión? Conclusión. Con los tips, ¿qué quieres? Este es tu panel, Sí, úsalo. Este es tu ya. micrófono. Gracias, gracias, mi amor. Sí, bueno, primero entender que la situación es real, que existe, que muchos tenemos dificultades varias y que entre esas dificultades muchas sufren porque tienen los senos pequeños, porque tienen mucho vello, porque son gorditas o porque son muy flacas, ¿no? Bien, lo importante es entender que eso está bien, ¿sí? Que nosotros somos seres que constantemente vamos a vivenciar emociones no tan agradables, pero más importante que eso es, ¿qué voy a hacer con esto? Hazte la pregunta, ¿qué quieres tú cambiar de ti? ¿Sí? Y no necesariamente en un aspecto físico, sino ¿qué quieres cambiar tú de tu manera de ver la vida, de tu forma de verte a ti misma, de tu manera de amarte, qué problemas tienes significativos y al darte cuenta de ellos poder asumirlos, ¿sí? Ya. Fíjense, es un proceso complejo, pero complejo. un proceso enriquecedor y necesario. Necesario. Entonces, Bueno. chicas, entiendan que somos seres imperfectos y que la belleza no puede ser estigmatizada, no puede ser englobada en ciertos parámetros porque eso no es cierto, No, es no cierto. existe. Yo siempre he dicho, Wow. Ámense. sí, Ámense. yo siempre lo he dicho, si tienes algo de ti que no te gusta y lo puedes cambiar, ámate y trabaja por cambiarlo. Muy bien. Y todo muy bien. Y si tienes algo que no te gusta de ti y no puedes cambiar, mi amor, Tienes que eres aceptarlo. única, no hay dos en Tienes el que mundo igual a aceptar ti. Es que wow. Exactamente. Empodera ese defecto porque es tuyo. Wow, escuchar este tipo de cosas te
te deja pensando, te deja autoevaluarte, pensar que o sea, te lleva a buscar allí en tu mente, porque Tal cual. a veces te ahogas en cosas que son tan banales y estúpidas, pero te afectan igual. Entonces, wow, Tal yo cual. estoy... Súper interesante. Yo creo que vamos a tener que hacer capítulo Yo 3, creo que vamos a continuación. tener que hacer otro Exacto, de sí. esto. Primer episodio solo de estos dos temas. No, Pero sí, bueno, claro que sí. Sí. Bueno, Bueno, Bella, gracias, un millón de gracias. Vamos a ver si podemos seguir contactándote para los futuros Bueno, programas, hay un porque yo temita creo por que ahí sí, que yo va a creo que estar hay súper varios picante. temitas que podríamos discutir contigo otra vez. bien, claro que sí. Y bueno, Esto estuvo muy bueno. esto estuvo muy Yo tengo bueno. también la A cabeza mí que me me va a explotar. encantó, muy enriquecedora la plática Lo que con no, la ustedes. próxima Gracias vez por la nos servimos invitación. nuestro vinito, porque hay que tener un vinito tal Claro. vez. ¿Por qué Y no? en la distancia Exacto. celebramos. En la distancia Sí. celebramos. Cuídate mucho, Bella, ¿ok? Cuídate Cuídense. Te mucho, mandamos un mantente Dale. besote. saludable Chao. Besito. y nos vemos pronto. Gracias, Beso, gracias por chaito. estar. Chao, Beso. cuídense. Beso. Sí. Beso. Wow. 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 Esto es. Cuando nosotros escogimos el tema, perdón, el título, Conversaciones de Peso, no me imaginé que esto iba a ser tan pesado. Este ha sido mi episodio favorito. By far. De verdad que yo estoy tocado porque Pero aprovechando de esta, a lo mejor no el tema, pero tú te identificas con cosas, porque a lo mejor no era, para mí no era un problema la forma en que yo lucía, pero sí mi orientación sexual. Ajá. Entonces yo Yo lo que por estoy- retruque fui como viendo, verga, Te porque fuiste relacionando allá. claro, porque yo entonces lo que hice fue como, en vez de rechazo a mi cuerpo, era rechazo a mi Tu sexualidad. sexualidad. Entonces yo estoy aquí, por eso es que estoy aquí como Yo quedé todavía loca, es procesando. que tengo mis prejuicios todavía ahí. Imagínate. Qué Eres bolas. un culo lleno de prejuicios. Que, Yo no Bueno, soy tan entonces- prejuicioso, pero alarma de que se Alarma. acaba el tiempo. Dios mío, producción, media No. hora más. No, mentira. Media hora son media Media hora. hora es media hora más. Muchachos, gracias por escucharnos. Vamos a seguir investigando con los temas que, bueno, hay muchas preguntas todavía que no hicimos. Vamos a buscarlas. Creo que vamos a tener que llamar a Bella otra vez. Vamos a tener que mandarle un pasaje de ella para acá. Es coronavirus. Ay, coronavirus, coño de madre. Bueno. Muchachos, gracias por escucharnos. Besos, cuídense mucho. Bye.